Vida Cristiana, clase 9, audio 4. Cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 26, versículo 28. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. La palabra cristianos solamente aparece en estos tres versículos. ¡Qué bárbaro! Ahora, en Hechos capítulo 11, versículo 26, podemos leer lo siguiente. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y dice ahí, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez, acá está. ¿Quién le llamó cristiano? Cristianos le llamaron a aquellos que no lo eran. Ahora esta palabra cristiano significa partidarios de Cristo, seguidores de Cristo. Es esa la idea, no de una religión, no de otro nombre, no de otro hombre, no de una institución, no de una iglesia. Seguidores de Cristo. No tenemos una religión, somos seguidores de Cristo. El rey Agripa dice, por poco me convences, me persuades para ser cristiano. Y esta palabra casi me convences de ser cristiano. Y el apóstol Pedro dice, si padecéis como cristiano. Qué bárbaro. La palabra cristianos, cuando se escribió, estaba decididamente relacionada con el sufrimiento. Estaba relacionado con el rechazo. Estaba relacionado con lo mismo que vivió Cristo. Cristo lo había anticipado. Si a mí me rechazan, a ustedes también. Pero aquel que vive la verdadera vida cristiana es el que marca la diferencia. Entonces, qué importante es esto, ¿sí? Ahora, si hablamos de cristiano, debemos pensar en lo que pasa cuando entrenan a los perros San Bernardo. Bien, los perros San Bernardo son esos que en la nieve salvan vidas. Estaban dos borrachos, se habían ido a la nieve y estaban alcoholizados y se quedaron ahí y se perdieron y estaban alcoholizados. Y lo fueron a rescatar con estos perros San Bernardo. Y el perro se va y dice, ¡uy! Nos viene a rescatar. Y viene con el mejor amigo del hombre. Y el otro que estaba al lado le dice, sí, y lo trae un perro. Porque son esos barrilitos que tienen ahí colgando los perros San Bernardo, es licor. Por eso, perdón. Sigamos adelante. ¿Cómo entrenaban o cómo entrenan los perros San Bernardo? Es sencillo. Ponen un cachorro, un adulto y un instructor. El instructor le da órdenes ¿a quién? ¿A quién? Claro, le da órdenes al adulto. Y el adulto hace todo lo que le dice el instructor. Y el cachorro aprende del perro que ya salvó vidas. Aprende del perro que obedece. Y ahí está. Nosotros debemos ser como esos cachorros que tienen que imitar a aquel que salvó vidas. Aquel que vivió una vida de obediencia. Aquel que realmente merece ser imitado. Tenemos la costumbre de, queriendo o sin querer tal vez, de compararnos con otros cristianos. Y sí, por lo general nos comparamos con aquel que es peor, entre comillas, que nosotros, porque eso no lo podemos medir.
pero vemos que se apartan o que están mal o que tienen una vida, una doble vida y nos comparamos con ellos. De una u otra forma, cuando criticamos o algo así, en nuestra propia casa puede haber cristianos, hermanos de sangre, padres, y decimos, bueno, ¿para qué voy a leer la Biblia? Mira, y cómo viven ellos, mira lo que hacen. ¿Para qué voy a la iglesia? Van a la iglesia y mira lo que hacen después. Y eso es simplemente un salvavidas para hacer la tuya, nada más que el salvavidas es un salvavidas de plomo, te hunde, nos hunde. Ahora, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo, no habéis aprendido así de Cristo. Efesios 4:20. Y en el versículo 32 dice que debemos perdonar y vivir como Cristo nos perdonó. Y en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, en la misma forma que Cristo nos amó. Imitar. El ideal es el Señor Jesucristo. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21, leemos así, que Él nos dejó sus huellas para que pisemos en ellas. El apóstol Pedro nos habla de imitar a Cristo y de seguir sus pisadas. Ahora, eso es fundamental para poder vivir la verdadera vida cristiana y tener una vida práctica, que realmente sea una vida cristiana. O sea, Cristo debe ser aquel que imitamos, si estamos hablando de una vida cristiana. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mismo se pone como ejemplo. Dice él, aprended de mí, aprended de mí. Ahora, en Juan capítulo 4, versículo 32, el libro de Juan capítulo 4, versículo 32, dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A tal punto el Señor Jesús era obediente. Qué maravilloso ejemplo. Sí, ahora Él era obediente porque Él se apartaba a lugares a orar. Él no podía desobedecer, Él era santo, pero nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Espíritu de Dios nos dice, y acá Jesús nos deja un ejemplo, mi comida, o sea, su deseo más grande estaba en hacer lo que Dios le había mandado. Es nuestro ejemplo. En el capítulo 8 de Juan, versículo 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque, dice el versículo 29, el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús se sometió al Padre. Se sometió al Padre. El escritor de Hebreos, el Espíritu Santo nos deja algo hermoso de él. Capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Y en Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando él en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y muerte de cruz. Qué hermoso el ejemplo de Cristo. Ese es nuestro modelo para tener una práctica genuina de la vida cristiana.